Vamos a darle un espacio hoy al dolor y a las fobias, porque tienen una interesante conexión entre ambos. El dolor, sea cual sea su naturaleza, por ejemplo, si es un dolor directo, o si es un dolor reflejo, o si es un dolor emocional, siempre debe ser tratado como un síntoma, es decir, como la indicación de que algo está funcionando mal o disfuncionando. Porque no es solamente trabajarlo, como lo vamos a ver, sino que hay que, después de trabajarlo, estudiar la causa para erradicarla, porque si no, vamos a encontrar que el dolor vuelve. Y siempre que encontramos que el dolor vuelve, prácticamente la realidad nos está diciendo, no ha controlado la causa verdadera. Ahora bien, yo empecé a interesarme en este tema a raíz de una experiencia personal. Resulta que yo, cuando estaba estudiando psicología en la Universidad Nacional, tenía muy poco dinero. Yo almorzaba prácticamente cada 2 días. La poquita plata que tenía me la gastaba en tintos y en cigarrillos en esa época. O sea que de pronto tenía unas hipoglicemias dramáticas. Y por supuesto, correlativo y concomitante con la hipoglicemia y como síntoma muy predominante de eso, unas fuertes taquicardias. En algún momento dado yo recuerdo que tenía una taquicardia tan fuerte que yo dije, me voy a morir. Entonces me voy a acostar aquí en esta banquita, una banquita de la universidad, a morirme. Y yo me acosté y empecé a sentir el corazón y dispuesto a morirme, pues que no tenía ninguna otra alternativa. Cuando de pronto empecé a sentir que el corazón se desaceleró y muy rápidamente volvió a su ritmo normal. Entonces yo me levanté y seguí mi camino hacia donde iba. A partir de ahí empecé a darme cuenta de que había algo muy importante en la relación entre el dolor y la atención que le ponemos a él. Y con el tiempo fui viendo y descubriendo que cada vez que tenía dolor, fuera cual fuera, ahorita les hago un recorrido más o menos de cuáles son los más típicos, fuera cual fuera el dolor, si yo lo atendía, intentaba describirlo y sobre todo procuraba no quitármelo, el síntoma desaparecía relativamente rápido. Rápido pues son máximo 2 minutos en la mayoría de los síntomas que yo he trabajado. Y quiero hacer un pequeño recorrido, digamos, porque digamos un dolor de cabeza, muchas veces lo tuve, no era muy frecuente, pero cuando me aparecía yo inmediatamente me ponía a ver si era un dolor punzante, como decir como un chuzo, o si era un dolor pulsante, o si era un dolor sordo, como si fuera un dolor repartido por igual en todo el cerebro. Y poco a poco, y me decía a mí mismo, no, es que no quiero quitármelo, yo lo que quiero es describirlo, lo que quiero es atenderlo. Y poco a poco se va desapareciendo. Lo mismo de ahí para abajo, por ejemplo, yo recuerdo un evento con una de mis hijas con un dolor de muela. Yo por la noche me llamaba en algún momento dado con su dolor y yo simplemente le hacía el mismo procedimiento. Le decía, bueno, mi amor, vas a atender al dolor, no te lo quieras quitar, simplemente atiende para que lo describas, cómo es el dolor. Es permanente, es cíclico, va y viene, es punzante. ¿Qué características tiene? Obsérvalo. Y no te lo quieras quitar, ni le temas a ese dolor. No le temas a ese dolor. Después de varios años que lo comentábamos, por supuesto hubo que ir donde el odontólogo, le habían hecho un trabajo mal hecho en una muela, se lo corrigieron y por supuesto el dolor no volvió, porque ya controlamos la causa final. Pero también habíamos trabajado el dolor en el momento de su aparición, porque eso es clave.
¿Por qué es clave? Porque revela una actitud básica ante la vida. Es lo mismo que pasa con nuestra vida. A veces cuando aparecen las dificultades, los dolores, la adversidad, tenemos que mirar cómo respondemos ahí. Porque la mayor parte de las personas, digamos, que tratan de huir de la situación, de escapar de ella, son personas que no se realizan, son los típicos perdedores y son personas débiles, timoratas, pero fuera de eso con problemas serios digámoslo, en su nivel como de resistencia general y de capacidad de defensa ante la enfermedad. En cambio, el que no pretende escapar del dolor o de la dificultad, ni tratar de evitarla, sino que es capaz de enfrentarla, mirarla de frente, estudiarla, analizarla, es posible que llegue a la causa y, por supuesto, al control del fenómeno y inevitablemente a la superación de sí mismo. La relación y la conexión con las fobias es muy interesante porque hay esto. Cuando la actitud básica ante el dolor es escapar de él cuando lo tiene o tratar de evitarlo para no tenerlo, lo único que logra es que ese dolor se le vuelva mucho más aversivo, es mucho más molesto y difícil de tolerar para él mientras más huya y más evite. Mientras más escape y más evite, se desarrolla más una fobia a ese dolor. Y esa es la conexión justamente entre dolor y fobia, que la manera de crear una fobia consiste siempre en lograr evitar o escapar de una estimulación aversiva. Aunque le parezca a uno que la aversividad es mínima, pero si uno escapa de ella o intenta evitarla, va a encontrar que esa aversividad va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y cada vez es más intolerante. Si seguimos hacia abajo, yo quisiera señalar cosas muy interesantes, pues que por ejemplo un dolor de garganta, sobre todo generado como por una amigdalitis. Alguna vez estando en Bogotá con un frío muy grande y teniendo que prepararme para darle una serie de conferencias y talleres al día siguiente a un grupo de una organización muy importante en Colombia, yo empecé a sentir una amigdalitis franca, un fuerte dolor en las amígdalas y fiebre. Oigan esto, porque yo pensaba que solamente el dolor era el que respondía ante la atención, pero la infección también, por lo menos en este caso. Yo pasé mucho rato, ahí sí no 2 minutos, sino varias horas, atento a ese dolor y a ese síntoma, que ya era un síndrome porque eran varias cosas con la fiebre incluida. Y resulta que, porque para mí era una gran preocupación que al otro día yo estuviera incapacitado para hacer los talleres que yo había prometido hacer y que reunía a mucha gente de esa organización. Pues resulta que por la mañana cuando me desperté no tenía ni fiebre ni dolor. Y por lo tanto me sorprendió, por supuesto, inmensamente, porque dije, no es solamente el dolor, es que es la infección la que ya no está aquí. Entonces ese día hice mis talleres. Yo lo primero que hice, me acuerdo, fue contarle a mi esposa, a Marta, porque ella es enfermera y ese tratamiento, digámoslo así, es muy poco ortodoxo, es muy poco conocido, o mejor dicho, a veces hasta totalmente desconocido. Entonces yo seguí mirando otros síntomas alternativos y tal, y resulta que recordé esa experiencia del corazón y me la recordó también otro episodio con mi esposa en Cartagena, donde también le dio en un momento dado una taquicardia tan violenta que yo mirándola de afuera me asustaba por la vibración del corazón tan grande que era visiblemente, le movía el pecho, pero visible y sensiblemente.
Pero lo volvimos a aplicar y claramente empezó poco a poco a bajar. La clave siempre, no te lo quieras quitar, cierra los ojos, atiende bien al síntoma, descríbelo. Y así, yo fui haciendo otras aplicaciones, por ejemplo, a los malestares del embarazo, con personas muy conocidas y cercanas a mí, esposas de algunos amigos y cosas de esas. Me llama la atención en algún momento que una de ellas me decía, hombre, eso no funciona, Horacio. Yo me senté a ver si se me quitaba y no se me quitó. Y digo, es que el problema es que si cada vez que uno dice, voy a hacer esto para que se me quite, lo que está haciendo es buscando evitar y escapar del dolor, en lugar de afrontarlo, observarlo y tal. Es igual la aplicación a cualquier tipo de fobia. Yo recuerdo otro episodio muy importante para mí, porque estábamos en un piso alto y yo estaba hablando sobre fobias y en un momento dado se me ocurrió decir, ¿quién tiene aquí fobia a las alturas? Y alguien se levantó y yo le dije, camine, salgamos al balcón. Salimos al balcón y empezó a asomarse así y a mí mismo le daba una tensión aquí, decía, no, es que me mareo. Yo decía, listo, quédese ahí. Y miré al frente, allá en esa oficina. Empieza a describir lo que hay allá en esa oficina. Entonces empezaba, no, allá yo veo un escritorio con unos libros y al fondo hay como un solterón con unos abrigos. Y en la medida en que describía, yo veía claramente que el síndrome iba para abajo. Una vez que terminaba ahí, yo le decía, mire un poquito más para abajo y vuelva a describir lo que ve allá. Y así poco a poco, hasta que logramos que mirara hacia abajo directamente, viera lo que estaba sucediendo allá, le diera su correspondiente, digamos, reacción aversiva y al ponerse a describir, lograra bajarla sistemáticamente. De manera que la clave de todo lo que estamos viendo y de todo lo que estamos diciendo en este video es la actitud básica ante el dolor y la fobia es atención directa, descripción del síntoma, decisión de no querer huir, abordaje directo del dolor y de la fobia. Nos vemos.